Bueno, vamos a empezar con el Ayom Yom, que tiene que ver con el tema este reflexivo que estamos hablando. No directo, pero en general. Hoy durante el día fue 20 de Tammuz. Hay tres formas de Itbonenut. Itbonenut es meditación. Una, la meditación del estudio. ¿Qué significa esto? Luego de haber comprendido el tema cabalmente, reflexiona en su profundidad hasta que el elemento intelectual brilla para él. O sea, uno profundiza, estudia algo y después hay que meditar sobre el tema que uno estuvo estudiando para que brille dentro de uno. Después hay una segunda meditación, la que precede a la plegaria. Pretende sentir la vitalidad del tema estudiado y no el elemento intelectual, como en el caso de la meditación del estudio. O sea, la de la plegaria, uno estudia antes de la plegaria y medita y piensa y siente lo que estudió. Y tercero, es durante la plegaria misma. Sentir el elemento divino contenido en el tema estudiado. Estos tres son peldaños en la escala del sentir. Solo merced a la bondad de Hashem para con nosotros es que a veces se siente divinidad sin mediar abodá previa en absoluto, en virtud de la esencia divina intrínseca en la Neshama, en el alma nuestra. Siendo que Hashem está dentro de nosotros, eso hace que a veces, por bondad de Hashem, tengamos este sentimiento. Pero desde la perspectiva de abodá, del trabajo con fuerzas propias, las tres formas mencionadas son indispensables. O sea, si viene el regalo de arriba, bárbaro. Pero si no, o sea, lo normal es no esperar el regalo de arriba, el regalo de Hashem, sino uno hacer el propio esfuerzo. Por supuesto que después Hashem siempre hace lo suyo. En la pasada de la semana hay un tema, ya sería, digamos, la segunda parte de la Parshá, que habla sobre las ofrendas. ¿Sobre qué ofrendas habla? Sobre las ofrendas que se traía todos los días, lo que se llama, en principio, ¿no?, el Corbán Tamid. El Corbán Tamid quiere decir, Tamid de siempre, permanente, que se traía una ofrenda a la mañana temprano, antes de empezar toda la abodá, todo el servicio en el templo, en el gran templo de Yerushalayim, Bet HaMikdash, y uno se traía al atardecer, que era el último servicio que se hacía. De ahí también vienen las dos tefilot de Shaharit a la mañana, Minjá a la tarde, y después lo que sobraba se quemaba durante la noche, y en lugar de eso hoy tenemos la tefilá de la noche, que es la tefilá de Arbit. Hasta acá va todo bien. Viene la pregunta, hay una pregunta general. ¿Por qué trae estas ofrendas? Y perdón, y después, como para completar el tema, después trae todas las ofrendas, lo que se llama los korbanot de Musaf. Musaf son las ofrendas extra o especiales que se traía para cada una de las festividades. Entonces, después de hablar sobre las ofrendas diarias, la Torá habla sobre la ofrenda de Shabbat y la de Rosh Hodesh, y las de Pesach, la de Shavuot, la de Sukkot, perdón, antes de Sukkot, la de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Sukkot los primeros días, todos los días del medio, y la de las últimas, la del último día de Sukkot, que es Shmini Atzeret. La pregunta es, ¿por qué justo acá nos viene a tratar estas ofrendas? Esta parsha se dijo en el año 40 antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra de Israel. El templo, el tabernáculo en el desierto, el Mishkan, ya se había inaugurado 39 años atrás.
Entonces, ¿por qué justo acá lo viene a contar? ¿Por qué acá es donde trae todo este tema? Más aún, hay comentaristas como el Ramban, por ejemplo, el Nachmanides, que dice que en general en el libro, en el cuarto libro de la Torá, se trae, no hay mitzvot, con excepción de las ofrendas que trae en esta parsha, pero otras mitzvot no trae. Esto en realidad tendría que haber estado en el libro de Shemot, cuando fue la inauguración del Mishkan, o por lo menos en el libro de Vaikra, el tercer libro, el libro del Levítico se lo llama, Vaikra y llamó, que es el libro donde trae todas las ofrendas en general que se traían por distintos motivos. ¿Por qué justo acá lo trae? Parecería totalmente descolgado. Por otro lado, esta ofrenda es una ofrenda tan importante que se traía todos los días. Y más aún, dice que esta ofrenda, el Corban Tamid, perdonaba, expiaba los pecados por ejemplo, el de la mañana, expiaba los pecados de la noche anterior. Y el de la tarde expiaba los pecados que alguien pudo haber cometido durante el día. Era una ofrenda extraordinaria. Y para que vean la importancia que tiene esta ofrenda, el Corban Tamid, está traído y que justamente, y no es una casualidad, esta parshá de Pinjas, donde trae todo este tema de las ofrendas, de los korbanot, se lee siempre, digamos, en la semana previa o la primera semana de las 3 semanas de duelo, que comenzaron con digamos, cuando se atravesó, se rompió la muralla de Jerusalén, tanto con el primer templo con los babilonios y el segundo con los romanos, como y después termina con la destrucción del Bet HaMikdash, de los dos templos, a través de los babilonios y romanos, el 9 de Av, 3 semanas después. Y ustedes saben que los babilonios, por ejemplo, rodearon durante 3 años la muralla de Jerusalén. Las ofrendas estas se traían todos los días. Cuando se rodeó la muralla de Jerusalén por los babilonios, digamos que había una lishká, había como una recámara ahí en el templo donde se guardaban los animalitos que después se iban a traer como ofrenda. Los corderitos, los chivitos, las ovejitas, etcétera, los toros, etcétera. Pero en algún momento, indudablemente, en algún momento se quedaron sin animalitos. No tenían una reserva para 3 años, ni para dos ni para uno. Entonces, ¿qué hacían? Entonces, los Kohanim iban al lado de la muralla y habían arreglado con unos tipos, supongo babilonios, que, que ellos, digamos, por la muralla le bajaban qué sé yo, un canasto con monedas de oro, X cantidad, y los tipos, los babilonios, todos los días les subían 2 corderitos, uno para sacrificar a la mañana y o sea, más que sacrificar, uno para ofrendar a la mañana, temprano, y otro para ofrendar a la tardecita. Y así durante 3 años estuvieron trayendo al Corban Tamid esta ofrenda. Hasta que un día, el 17 de Tammuz de ese año, del tercer año, ellos se pusieron a pensar, tal vez, digamos, la resistencia del pueblo de Israel durante 3 años, poder resistir digamos, el sitio de los babilonios, ¿cómo hacían ellos para soportar esto? Entonces pensaron que tal vez tiene que ver con estos corderitos que le mandan todos los días. ¿Qué hicieron un día?
los Yehudim mandaron las monedas de oro y estos babilonios le mandaron dos chanchitos, dos hazairim. Entonces ese día no pudieron traer el Corban Tamid. Ese día se anuló el Corban Tamid. Y ese día se atravesó la muralla de Jerusalén. Aprenden los sabios de acá que Kolzman, como se dice en hebreo, todo el tiempo, mientras el templo funcionaba, no había forma de conquistar Jerusalén. En el momento que el templo dejó de funcionar, automáticamente empezó ya terminó el sitio y empezó digamos, la invasión a Jerusalén, que terminó 3 semanas después con la destrucción del templo. Acá vemos lo importante que es esta ofrenda. Entonces, ¿por qué justamente está traído en este lugar? Algunos comentaristas quieren responder, muy sencillo, que durante los 40 años o 39 años que estuvieron en el desierto después de la inauguración del templo, no trajeron estas ofrendas. Entonces, como ahora se estaban preparando para entrar a la tierra de Israel, entonces había que dar la orden de traer las ofrendas, indudablemente. Pero la mayoría de los comentaristas no aceptan esto. Y una de las pruebas que traen es que cuando fue la inauguración del templo hubo toda una controversia entre Moshe y Aarón si se había traído la ofrenda de Rosh Hodesh del comienzo de mes, si no se había traído, quién la trajo, como está en Pashat Shmini, está en el libro de Vaikra. Entonces, otros comentaristas dicen que no, que todos los años que estuvieron en el desierto la trajeron. Entonces, ¿por qué justamente ahora es que, que trae la Torá, trae estas leyes? ¿En qué lugar están escritas estas leyes? Justamente después de lo que hablamos en el Shiur de ayer. En el Shiur de ayer hablamos que Moshe le pide a Hashem, le pide a Dios que siendo que el pueblo se va a quedar sin líder porque Moshe iba a morir, entonces que por favor que nombre a alguien. Y entonces ahí es que Hashem nombra a Yoshua. Entonces, ¿por qué trae él esto? Porque Moshe le está diciendo, Hashem, necesitamos que vos nos des quién va a ser el futuro líder. Entonces Hashem les dice a Moshe, ustedes me piden que yo le ponga un líder, ¿y ustedes qué me van a dar a mí? Y ahí está el tema de las ofrendas. Ahora enseguida vamos a aclarar un poco más. Y se trae un ejemplo, esto lo trae el Midrash. Había una mujer, una reina, o una princesa, trae que Lo Aleinu, la mujer estaba enferma y le dice y se estaba por morir, Lo Aleinu. Entonces lo llama al marido y le da las instrucciones de cómo va a tener él que comportarse con los chicos. Mirá, a la mañana tenés que hacer esto, tenés que llevarlos a la escuela, tenés que preparar la mochila, tenés que estos son los horarios, tenés que mandarles una merienda, tenés que preparar el almuerzo, etcétera, todos los detalles. El marido le dice, vos me estás diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Yo quiero saber lo que vos me vas a dejar para mí, no el pécale, no las obligaciones, sino cuáles son las ventajas que voy a tener. Y se explica en la Kabbalah y el Hasidut lo trae, que las ofrendas que se traían, y esto lo vamos a hacer ahora en síntesis, pero todo el tema de las ofrendas, encontramos elementos de los 4 reinos. Tenemos el humano, que era la persona, el Cohen,
o la persona que traía su ofrenda y el Cohen que hacía el servicio. Estaban los plebim también ahí. Después estaba el reino animal, que eran los distintos animalitos que se ofrecían o ofrendaban. Después están del reino vegetal, que había ofrendas directamente que eran cerealeras, y había otras ofrendas que tenían, eran animales, era una combinación de la parte animal con la parte vegetal. Había vino, había aceite, había sémola, perdón, etcétera. Y después del reino mineral, todas las ofrendas tenían sal. De ahí, entre paréntesis, que nuestra mesa, especialmente la mesa de Shabbat, es, es nuestro altar, se lo compara a un misbeach, a un altar, donde nosotros ofrendamos, porque la comida que nosotros comemos, que ocupa todos los reinos, la estamos elevando. Digo Shabbat, porque día de semana comemos para estar sanos, porque hay que comer, hay que nutrirse. Pero Shabbat es una mitzvah comer. Porque de esta forma elevamos toda la comida. Otro día por ahí hablamos con más detalles esto. Entonces, estos eran los korbanot, las ofrendas. Era conectarse directamente con Hashem. Como dice acá el versículo, se lo voy a leer directamente. eh, Dice así, pero me voy a poner los anteojos así veo bien. Dice, Hashem habló a Moshe diciendo, ordena a los hijos de Israel y diles, serán cuidadosos en ofrendarme cada ofrenda comunal en su momento designado, incluyendo la sangre de mi ofrenda y las partes del animal incineradas sobre el altar, como mi alimento sobre mis fuegos, un aroma placentero para mí. Y después traen que había que traer uno a la mañana, uno al atardecer. En otras palabras, la conexión profunda entre la persona y Hashem se produce a través de las ofrendas. Así está traído en la Kabbalah. E incluye todos los reinos, lo humano, el animal, el vegetal y el mineral. A través de las ofrendas que se traían en el templo, se elevaba todos los elementos que hay sobre la faz de la tierra. Hoy en día no tenemos estos elementos, o mejor dicho, tenemos los elementos, pero no tenemos el Bet HaMikdash. Entonces los sabios decretaron las plegarias en lugar de esto. Por eso rezamos a la mañana, a la tarde y a la noche, en lugar de todo el servicio que se hacía en el templo. Pero el objetivo es el mismo. Por eso es tan importante la plegaria para nosotros. Y es tan importante todo esto. ¿Y por qué justamente está en este lugar? Porque acá está el ida y vuelta. Nosotros le pedimos a Hashem que Hashem se ocupe de nosotros, pero nosotros también tenemos que ocuparnos de Hashem. Cuando estamos próximos para entrar a la tierra de Israel, tenemos que saber que nosotros también tenemos que darle a Hashem. Figurativamente, Hashem también necesita el alimento que nosotros le damos a él. Y estas son las ofrendas. ¿Y cuándo se traían estas ofrendas? Uno a la mañana temprano y uno por la noche. Hoy en día, escuché de un rabino que una persona le preguntó, le dijo, ¿cómo puede que normalmente él era un caos su vida, desde la mañana hasta la noche, hasta que empezó con las plegarias y con otras cosas, y esto le fue cambiando la vida. Ahora, pensemos un poquito hoy en día cómo es la vida de las personas. No de todas, pero sí de muchas. Nos levantamos a la mañana, y en realidad, yo podría decir, podríamos decir que estos últimos 50 años cambiaron por ahí los elementos, pero es más o menos lo mismo. Hace 50 años una persona se levantaba y lo primero que hacía era prendía la tele, pongo el noticiero para ver cómo
no solamente a ver cómo está el tiempo, sino qué pasa en el mundo. Y uno escucha todas las barbaridades y todas las cosas que pasan en el mundo. Entonces, ¿qué día va a tener? ¿Puede tener un día placentero? Y lo mismo en la tarde, volvió a la casa y está un poquito con la familia, prenden la tele y de vuelta, el noticiero, canal de noticias o lo que sea. Vamos a un consultorio médico o esperando a un abogado o quien sea y nos ponen en la pantalla que nos ponen todo o TN o La Nación Más o Crónica o qué sé yo, cualquiera, uno de esos canales que nos muestran una realidad que, o sea, aquí hay una expresión mucho más profunda. Nos dicen qué es lo que tenemos que pensar y en qué tenemos que ocuparnos. Cuando nosotros los Yehudim tenemos algo mucho más rico. Si nosotros nos levantamos a la mañana y lo primero que hacemos es, como una vez conté, alguien le hizo preguntar a través de la Rebetzin, de la madre del Rebe, la Rebetzin Hana, al Rebe, ¿cuál es la plegaria que más le gusta? Y el Rebe le contestó, el Modé Ani, la plegaria que todos los Yehudim hacemos, todos, sin diferencia, a la mañana cuando abrimos los ojos, lo primero que decimos es Modé Ani Lefaneja, te agradezco yo, Hashem, delante tuyo. Melech Hay Bekayam, el rey vivo y que perdura. Shehezarta bi nishmati, que me devolviste a mí mi alma. Vejem la rabá, con mucha misericordia, es en una teja la fe que tenemos en vos y la fe que Hashem tiene en nosotros. Lo primero que hacemos, le agradecemos a Hashem antes de hacer cualquier cosa. Después vamos a asearnos, a hacer nuestras necesidades, nos aseamos, nos bañamos, nos vestimos bien, todo. ¿Qué hacemos? Nos hacemos Netilat Yadayim de vuelta y decimos las plegarias matutinas, las brajot de la mañana, que son todos agradecimientos y son todos, nos dan un entusiasmo. Si hacemos realmente esto, el día empieza diferente y más si pensamos, tomamos en cuenta qué es lo que estamos diciendo. Le agradecemos que nos levantamos y que podemos respirar y que nos podemos mover y nos podemos agachar y nos podemos vestir y nos podemos poner los zapatos y tantas cosas como está traído ahí en las bendiciones, creo que son 15 bendiciones de la mañana. Y es algo maravilloso. Y si después, en vez de ir a, qué sé yo, un café a desayunar o vaya a saber qué, nos fuimos al templo, si tenemos la posibilidad, y nos encontramos con los amigos de todos los días. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos elevando la plegaria para Hashem. Después, mientras tomamos un cafecito, comemos algo, escuchamos un shiurcito, pequeño shiur. En hebreo se dice tzeidá la derech. Nos llevamos el pécale, el paquetito para el camino. Esas palabras de Torah que escuchamos a la mañana es lo que nos alimenta para el resto del día. El día empieza totalmente diferente. Y así también a la tarde. A la tarde, antes de volver a casa, pasamos por el templo, hacemos minjá, arbit, hacemos las plegarias y después volvemos a casa. Ya está. Hicimos un break, cortamos con toda la locura que representa a veces la vorágine de la vida. Y estos son los Yehudim. El Yehudí es el que marca la agenda. Nosotros no podemos permitir que la agenda lo marque en lo de afuera. Cuando uno es jefe, el que marca la agenda es el jefe, el patrón, el dueño, el gerente, el CEO, es el que marca. No puede dejarle al empleado, por más buen empleado que sea, que le marque la agenda. Por supuesto, uno puede escuchar sugerencias, pero el que define es uno mismo. Nosotros los Yehudim somos así. Queremos tener brajá, nosotros somos los que tenemos que definir la agenda. Y si es así, no tengo dudas que pronto, Dios quiera que sea inmediatamente,
que ya tengamos al Mashiach, ya tengamos al templo y ya podamos traer las ofrendas que van a tener y tienen una influencia maravillosa para toda la humanidad.